doctor. Pues, muy buenos días. Es un gusto poder estar otra vez aquí con ustedes. Después de este breve periodo de vacaciones, que bueno, no ha terminado para los niños, pero para nosotros sí, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de dispositivos inhalados. De hecho, ahorita Lucy les está repartiendo algunos dummies que nos van a ayudar mucho para identificar y principalmente el tema del flujo inspiratorio. Porque es un tema muy relevante, vamos a ver, me voy a remarcar mucho el tema del flujo inspiratorio, tanto para el uso adecuado de los dispositivos, porque de ahí partimos si podemos o no podemos utilizar cierto tipo de terapias. Primero, hablando de qué es la aerosolterapia. Un aerosol es una suspensión de pequeñas partículas líquidos o sólidos que se forman en un gas. ¿Para qué? Para la administración de diferentes tipos de fármacos, ya lo sabemos. Principalmente, los medicamentos que utilizamos son broncodilatadores, corticosteroides, mucolíticos, antibióticos y otro tipo de medicamentos que existen. Realmente los más conocidos, pues lo que es los broncodilatadores y el corticosteroide. La aplicación es en el tratamiento de las vías respiratorias y sistémicas. Pero antes de empezar, digo, yo sé que ya están con el cafecito y todo, pero sí me gustaría, creo que ya me conocen, soy muy preguntón. ¿Por qué es importante y cuál es el beneficio de la terapia inhalatoria en las enfermedades respiratorias? ¿Cuál creen que es el principal beneficio de tener una terapia inhalada? De que va a llevar el medicamento directamente al área que se necesita la para recuperar. Efectivamente, el depósito. Ahorita voy a empezar a hablar acerca de los depósitos, pero se considera la piedra angular en el tratamiento de enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque precisamente algo que ustedes mencionaron, doctores, el tema del depósito pulmonar que hemos mencionado mucho. Al ser una terapia que llega directamente, que por los diferentes mecanismos respiratorios que tenemos, fisiológicos en el aparato respiratorio, que son aprovechados, la absorción y distribución del fármaco es más dirigida hacia el árbol respiratorio. Otro de los beneficios es que es más rápida la acción, porque es más directa, tiene un buen perfil de seguridad, no es tan invasiva, no es dolorosa para el paciente a consideración de una terapia sistémica y es adecuada para la mayoría de los pacientes. Desde pacientes pediátricos hasta adulto mayor lo podemos utilizar sin ningún inconveniente, adaptando el tipo de dispositivo. Y la otra ventaja es que se pueden mezclar diferentes tipos de medicamentos. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones? La ventaja, pues necesita menos cantidad de fármaco para que pueda llegar directamente hacia donde queremos, hacia el efecto directamente pulmonar. Se deposita donde tiene que ejercer su acción, como lo hemos mencionado, menos efectos sistémicos, ya que la absorción a nivel sistémica es menor a comparación de otro tipo de fármacos y es de rápida acción y de efecto más potente. ¿Cuál es la desventaja? ¿Y por qué es la importancia de este taller? Necesita una adecuada técnica de inhalación. Si el paciente no sabe utilizar el fármaco, esa terapia va a fracasar. Aquí la importancia de que nosotros adaptemos el tipo de terapia específicamente al paciente específico. No es, es que esta muestra la tengo, pues esta te la doy. Aunque sean 2 broncodilatadores, aunque sea una triple terapia, si no es el tipo de dispositivo que realmente se pueda adaptar a la necesidad del paciente, va a fallar esa terapia porque el paciente le va a costar trabajo adaptarse y ahorita vamos a ver todos los factores que se involucran para que tengamos un buen apego en la terapia inhalatoria. Y de aquí partimos desde el tamaño de las partículas. El tamaño de la partícula es muy importante. Aquí se miden en mmDAs, medida de la masa del diámetro aerodinámico. Y de aquí partimos que
el tamaño ideal de partícula para que pueda llegar hasta las últimas ramificaciones del árbol bronquial tiene que ser de menor a 5 micrómetros. Si tenemos una medida menor a 5 micrómetros, este efecto tiene una mayor potencia y tiene una mayor efectividad, aunque hay un bemol. También las partículas muy pequeñas no se pueden absorber. Tenemos que tener un tamaño ideal, porque si no, también por el mismo tamaño, al ser tan ultra finas, pueden llegar a exhalarse al no tener al ser tan pequeñitas, y ahorita lo vamos a observar en la siguiente diapositiva. Y esto, o este tamaño menor a 5 micrómetros, se denomina como fracción de partículas finas. Aquí observemos cuáles son los diferentes tamaños y a qué nivel se van a depositar. Si nosotros estábamos hablando que lo ideal es que sea menor a 5 micrómetros, aquí estamos a partir ya, imaginen, de los bronquios secundarios. Pero observen, a partir del 0.41 micrómetros se pueden exhalar las partículas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y tener una medida específica para que tampoco abusemos de tan pequeñas, porque a lo mejor podríamos pensar a más pequeña, pues va a llegar más lejos. Pero no, también tienen que tener un tamaño específico para que se puedan ir depositando a diferentes niveles. 3.3 bronquios terminales y ya. Para llegar a bronquiolos tiene que tener mínimo una medida de 2 micrómetros. Aquí observemos la diferencia a nivel de la anatomía. Si estábamos hablando de que podríamos llegar hasta los bronquios terminales, tiene que ser entre 1 y 5 micrómetros. Recuerden, menor a 2 micrómetros, estamos hablando ya de que llegan directamente hasta los alvéolos pulmonares. ¿Y cuáles son las consideraciones que tenemos que tener para el depósito pulmonar? En primer lugar, siempre va a ser el tipo de fármaco y la formulación que vamos a tener. El tamaño de la partícula, ya lo estuvimos revisando. La consistencia en la dosis, por eso también la importancia del dispositivo, la formulación que tenga, la resistencia que tengan el tipo de dispositivo. A lo mejor tenemos dispositivos más rígidos. La carga y lipofilicidad, ahorita vamos a ver, porque sabemos que hasta en el árbol bronquial tenemos diferentes tipos de sustancias lipofílicas o hidrofílicas que pueden cambiar y pueden hacer más o menor el depósito pulmonar. Y por último también la anatomía y fisiología de la vía respiratoria. La morfología, el tamaño, la función pulmonar, ya hemos hablado también en las presentaciones anteriores, el tema del tipo de patologías que nos enfrentamos, una patología obstructiva, una patología restrictiva, y a esto se refiere también la limitante que pueden llegar a tener el paciente para tener una administración adecuada, estado de la enfermedad en donde tenemos al paciente. Si es un paciente que está en un estado de coma y le queremos administrar un fármaco en un MDI, está un poquito complicado, ¿verdad? Aclaramiento mucociliar, el patrón respiratorio que presente. Si tenemos un paciente diabético que también es hipertenso y está con una respiración de Kussmaul, intenten administrárselo y creo que va a estar medio difícil. Un estado de acidosis. Una maniobra de inhalación, el flujo inspiratorio, por eso la importancia de este tipo de dispositivos que les otorgaron, porque bueno, es una forma en que nosotros podemos utilizar de manera sencilla si no tenemos un flujómetro para medir el flujo inspiratorio. El volumen inhalado, la terapia de apnea posinhalatoria, la técnica inhalatoria, las maniobras de inhalación que tengamos con el paciente y la adherencia y la aceptación que tenga el paciente. Aquí influye mucho, como en este tipo de terapias, la aceptación que pueda tener el paciente al tipo de dispositivo que le administremos. Y el tipo de dispositivo, pues ya el mecanismo del dispensador y el tamaño de partícula que pueda llegar a generar el tipo de dispositivo. Esa es la diferencia, por ejemplo, en pacientes pediátricos que vemos. ¿A cuántos pacientes no les administramos la terapia inhalatoria? Y observen la deposición. Este es un ejemplo de cuando lo administramos, por ejemplo, un MDI, que es un dispositivo ideal para el paciente pediátrico, sin aerocámara. En este estudio se realizó sin aerocámara. Observen la deposición
Estas son imágenes que se tomaron directamente de los pulmoncitos de los pacientes para observar la deposición que tuvo el fármaco, radiomarcado. Y observen cómo, sin llanto, hasta en un 21%. Y la deposición con llanto, un 4%. Y aquí está, ¿qué está fallando aquí? Efectivamente, porque el paciente no se puede adherir. No llores, pues está espantado. Entonces pues, va a llorar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la deposición... Y si tenemos un paciente asmático con ese tipo de deposiciones, ¿qué va a pasar? Va a fracasar la terapéutica. ¿Y fue por el dispositivo? No, fue realmente la técnica que nos falló. A lo mejor ahí podemos... Por eso se modifica y utilizamos las aerocámaras, ¿no? Para que el paciente pueda tener un mejor depósito, aunque esté llorando. Dígame, doctor. ¿Qué porcentaje es? Aumenta hasta depende del tipo de fármaco. Sí se aumenta hasta arriba del 25 hasta el 30%. Ya con el uso adecuado de la aerocámara. Aunque el paciente esté en llanto, o sea, porque esa es una de las ventajas que tiene el uso de la aerocámara. El que un paciente esté llorando, al estar, que tenga estos periodos de inspiración cortos, porque realmente es lo que pasa, puede llegar a aumentar mucho la deposición pulmonar que puede llegar a tener el paciente. Sí depende mucho de la formulación, sí depende mucho del tipo de fármaco. ¿Cuál sería entonces el depósito, el porcentaje de depósito mínimo de los medicamentos para los pacientes? Depende, o sea, aquí depende del tipo de dispositivo que vamos a utilizar. El mínimo que tenemos que tener tiene que ser arriba del 25 al 35%. Hay dispositivos que hoy han aumentado este depósito. Ahorita lo vamos a ver, pero ya son dispositivos más nuevos, ¿no? O sea, ya son dispositivos que traen otro tipo de tecnologías. Ahorita ya vimos todos los factores que llegan a influir, pero también, por ejemplo, la composición. Si es un dispositivo con un polvo seco, si es un MDI, etcétera, empezamos a ver este tipo de diferencias. Pero es mucho, también se basa en la formulación que tenga el fármaco. Ahora vamos a empezar ya con el tema de los inhaladores. Esto sí ya es un poquito más práctico. Entonces, les voy a robar unos... Aprovechando que... ¿Te los acerco mejor? No te preocupes, mira. Sí, polvos secos. Ay, me prestas el de nube suave. Aquí había uno. Es este. Bueno. Me traje unos. Observemos los dispositivos. El MDI, creo que es el más conocido. El dispositivo dosis medida. Polvos secos, que bueno, tenemos este que es un turbohaler y un elipta. Y dispositivos de nube suave, que ahorita vamos a ver cómo se van administrando. Y bueno, la terapia de nebulizador. Como les mencionaba, las terminologías IDM, que es un dispositivo inhalador dosis medida, IPS, inhalador de polvo seco, y el tipo de nebulizadores. Ahora vamos a empezar. ¿Cuáles son las situaciones que diferencian a cada uno de ellos? Aquí tenemos este inhalador de polvo, de dosis medida. Y la diferencia es el propulsor y los disolventes. ¿Por qué el propulsor? Exactamente. Si vieron la nubecita, no sé si digo ahorita está oscurito, si lo alcanzaron a ver. Entonces ven la fuerza con que lanza el fármaco para que pueda llegar. ¿Cuál es uno de los inconvenientes y que vamos a ver más adelante en la diferencia? Ahorita que vieron este disparo, ¿cuál es uno de los inconvenientes principales que tiene el dispositivo dosis medida? La coordinación. Uno es la coordinación. Con el lanzamiento, con el propulsor, ¿qué pasa? Sale con mucha fuerza. ¿Qué genera eso? Impactamiento orofaringeo.
Entonces mucho del fármaco se queda depositado a nivel de la orofaringe. No tenemos una técnica adecuada. Por eso también la importancia de que después de la administración del fármaco, la higiene oral. ¿Por qué? Porque un porcentaje se impacta directamente en la faringe. Y solamente estoy mostrando en esto. Ahora, ¿alguien se animaría a hacer la técnica completa? Bueno, ya la están viendo, pero ¿alguien que me pueda explicar cuál es la técnica completa? ¿Alguien que se anime? ¿Cómo le explican a sus pacientes? Eso es práctico, o sea, no es para señalar que quién está bien, quién está mal. O sea, la idea es que nosotros todos nos llevemos la enseñanza correcta de cómo tenemos que educar a nuestros pacientes. Si alguien ya lo sabe hacer, pues va a ser todavía más fácil, ¿no? O sea, al final no es, no, tú estás mal. No, pues más bien corregir a partir de eso y ver cómo podemos mejorar esto. Esto sí es importante, no es un examen, ya pasamos hace algunos años eso, ya ese trauma, no les voy a poner 10 ni les voy a poner 0, o sea, entonces lo pueden tomar. ¿Alguien se anima? ¿Cómo les explican a los pacientes? Sí, doctor. Si quiere pasar acá, mejor, ahora sí que le cedo la... Bueno, necesitamos que está cubierto, ¿no? Primero que tiene que ser cubierto. Que tiene que haber una coordinación entre la inhalación y esto. Para esto tiene que ser cubierto completamente la boquilla y hacer la inhalación coordinando con él, apretando. Entonces, cubrimos bien y aprovechamos. Y se lo administró, Esperamos así, se vuelve a cubrir, le hacemos 2, 3, porque a veces falla en la primera, hacemos una pausa y hacemos hacer 2, 3 veces. Muchísimas gracias, doctor. Es correcto. Solamente remarcar algunas situaciones en especial. Sí es importante, antes de la administración, que agiten. ¿Por qué agitar? Porque nuestro dispositivo, tenemos que generar que el dispositivo tenga una adecuada cohesión entre los componentes. Entonces siempre es importante que primero enseñar también al paciente a agitar, quitar la cubierta, porque muchas veces, aunque va a sonar un poco absurdo y van a decir, no, eso no pasa. Sí pasa, no le quitan la tapa. Doctora, no me funciona, le apachuran y le apachuran. Oye, si le quitas esto, sí funciona. Entonces, ese paso es muy importante. Qué bueno que lo remarcó, doctor, porque sí, aunque no demos por entendido cosas, porque para nosotros a lo mejor son lógicas porque nosotros lo vemos día a día, pero para un paciente que apenas está administrando este tipo de dispositivos, puede ser la primera vez, puede ser un paciente nuevo en este tipo de situaciones, el que no le quite la tapita y nosotros no le dijimos, oye, quítale la tapita, puede ser un detalle muy importante. La agitación, luego la expiración forzada, sacar todo el aire, como lo mencionó el doctor. ¿Para qué? Exactamente, para que cuando inspire pueda tener una mayor capacidad inhalatoria, aunque no, el tipo de dispositivo, el MDI, no depende tanto del flujo inspiratorio, pues puede generar que tenga una inhalación lenta y profunda. A diferencia, y posteriormente el tema también que mencionó el doctor, la apnea. ¿Por qué es importante la apnea? Efectivamente, para el depósito pulmonar. Hay dispositivos, por ejemplo, budesonide, glicopironio, formoterol, por el tipo de tecnología, en algunos estudios han demostrado que con 5 segundos de apnea es suficiente para el paciente, pero en su mayoría tiene que ser mínimo de 10 segundos. Si el paciente no puede contar en su mente 1, 2, yo siempre les digo, a ver, lo vas a administrar y cuenta hasta 10 en tu cabecita.
exhala. Listo. Eso es realmente, porque si no puede realizar esta apnea, ¿qué creen que va a pasar? El depósito no va a ser adecuado. Y entonces estamos fallando. Digo, la ventaja del MDI, ¿cuál es? Que le podemos adherir la aerocámara. Y con la aerocámara nos brincamos muchos pasos, ahorita los vamos a ver. Y la apnea ya no es tan importante. Esa es la ventaja del MDI, a diferencia de un polvo seco y a diferencia de la nube suave, que es el único dispositivo que le puedes adherir la aerocámara y te facilita muchas cosas. Digo, pero la aerocámara, al igual que como siempre lo he dicho, el tipo de dispositivo no es para todos. Por eso existen diferentes tipos de dispositivos. Y aquí es importante también que retomemos lo que aquí dice en el punto 6. Si necesitan, por ejemplo, si tienen a un paciente que le van a decir, date 2 disparos. No es... ¿Estaría bien eso? No, realmente no. Es 1 por 1. Termina el primer proceso después y ya se esperan mínimo 1 minuto y después reinician todo. Ya no tienen que agitar, pero sí, porque dependiendo del tipo de dispositivo, pero pues la suspensión se mantiene hasta por 30 minutos. Bueno, los más nuevos. O sea, por ejemplo, un salbutamol sí dura menos, como 5 minutos. Por ejemplo, si es importante, les voy a dar otro tip, que el paciente lo agita y de repente, ay, espérame, se me olvidaron a quemar las tortillas. Regresa después, ahora sí ya me lo va. Pues ya no es efectivo. Perdón que les ponga ejemplos tan absurdos, pero pasan, entonces mejor es mejor enseñarles al paciente, oye, no, te lo vas a agitar, te lo vas a administrar luego. No demos cosas por hechas, porque muchas veces ese detallito de que no les mencioné, es que no me dijo, doctor. Caray. A veces esos 2 minutitos más que nos tardamos es la diferencia entre que se lo administren adecuadamente y no. Y bueno, por último, como les mencionaba, la higiene bucal. Y vamos a verlo también en el uso de las aerocámaras. Ahí ya no es higiene bucal, ahí es higiene completa de la zona en donde está abarcando la aerocámara. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Ventajas: es portátil, es compacto, tiene alta reproducibilidad de la dosis. Lo que les mencionaba, es independiente del flujo inspiratorio, no tiene que hacer... No es necesario. Con una inhalación profunda alcanza a depositarse adecuadamente. No requiere preparación de los medicamentos. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, ahí tenías un Breezhaler, ¿no? El Breezhaler, el chiquito. Perdón. Aquí había mira. A diferencia de este tipo de dispositivos. ¿Por qué es diferente? Porque el paciente, al ser un dispositivo unidosis, tiene que estarlos preparando, ¿no? Tiene que poner su capsulita, tiene que cerrarlo y ya ahora sí apachurrarle para romper la capsulita. Aquí eso es lo que se refiere, que no tienen que tener una preparación del dispositivo. Ya viene listo para que lo use. Desventaja: la coordinación que ustedes mencionaban y que mencionamos en presentaciones anteriores. El tema de que si es un paciente geriátrico que tenga otras condiciones, por ejemplo, un paciente con Parkinson, le va a costar, ¿no? O que no tenga un paciente caquéctico, que le cueste trabajo. A lo mejor, aunque nosotros decimos, todavía estamos fuertes, apachurramos y casi lo rompemos, un paciente le puede costar trabajo. ¿Cuál es la forma que yo les puedo ayudar? Número 2, que siempre los acompañe y que alguien más sepa utilizar su dispositivo para que se lo administre. La recomendación es que el paciente nunca vaya solo. Si va solo, bueno, pues ya hay que educarlo y tratar de ayudarle. La diferencia también ahí es, ¿qué podemos hacer? Si no hay nadie que le pueda ayudar al paciente, a lo mejor modificar la terapia o utilizar la aerocámara si hay alguien que le pueda ayudar. ¿Sale? Tiempo necesario para la formación.
La técnica adecuada puede fallar en la administración de la dosis y alta deposición faríngea, orofaringea, perdón, lo que les mencionaba, ¿no? Por el propulsor que sale disparado. Y la falta del contador de dosis en algunos dispositivos. Bueno, esos ya son dispositivos viejitos, no un salbutamol, pues ahorita vamos a ver cuál es la prueba que podríamos utilizar para saber si ese dispositivo que no tiene contador en un MDI tiene o no tiene. Técnica correcta si es importante para el tipo de inhalador. Aquí miren, uno de los errores más comunes, que no se agite. Entonces la cosuspensión, eso puede fallar. No hay exhalación antes del accionamiento, ya lo vimos, sí es importante que tenga capacidad completa para que pueda inhalar, aunque sea despacito. Inhalación forzada, cuando no, tampoco, o sea, tiene que ser lento y profundo. El forzado tiene que ser en el dispositivo de polvo seco, aquí no, aquí puede ser lento y profundo. Y el tema de la apnea, que es muy importante para que se deposite a nivel pulmonar adecuadamente. Sí es relevante que tengan este periodo de apnea y sí es importante que nosotros eduquemos al paciente a que realmente tenga estos periodos de apnea. ¿Por qué? Porque como les mencionaba en presentaciones anteriores, mucho, y lo menciona Gol, y lo menciona Gina, y lo menciona Gema, y lo mencionan GCPOC, y los mencionan en todas las guías internacionales de enfermedades obstructivas. El problema es que muchas veces no tienen la técnica adecuada. Y un alto número de fracasos terapéuticos se basa en que no tienen la técnica adecuada. Nosotros podemos dar por entendido cuando les damos una tabletita que va a saber utilizar. Pero si el tipo de dispositivo no lo educamos, aquí falla mucho. Porque hay algo más para que se pueda administrar la terapia. Y ahora sí viene la diferencia en las cámaras de retención. Viene añadido el tema de los dispositivos de MDI, en donde puede reducir los problemas del MDI como la coordinación en el accionamiento o en la inhalación, el depósito de medicamentos en la orofaringe. ¿Por qué? Tu bote ya no se impacta tanto, de hecho mejora el depósito a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque al ya no tener este alargamiento, ya nada más están inhalando poco a poco y ya no se impacta directamente en la orofaringe, y eso mejora también el depósito a nivel pulmonar. Permite el uso del MDI a niños, a adultos y pacientes con condiciones para el uso adecuado del MDI. Lo que les venía mencionando, ¿no? Diferentes tipos de pacientes que podemos tener y que a lo mejor se les puede dificultar este accionamiento o el uso adecuado y que lo podemos resolver con adicionar alguna aerocámara, ¿vale? Los niños. Y esta es la prueba de flotación. Este ya nada más es como historia de los dispositivos inhalados. ¿Por qué? Porque eran los dispositivos, salud, que no tenían contadores. Aquí, por ejemplo, ya la mayoría pues, ya traen su contador de dosis, ¿no? Entonces, sabemos que si tienen o no tienen, porque sí es importante. ¿Me prestas el banner? ¿El banner? Ya lo tengo aquí. Oh, yo estoy de necio. Es nuevo, me lo voy a llevar a mi casa. Bueno, mejor esto. Pero, por ejemplo, aquí traen su contador de dosis, ¿no? Esa es una ventaja. Les digo que es como dato cultural. ¿Por qué? Porque si el paciente muchas veces, ya llevo 2 años con mi dispositivo, ¿no es cierto? Y me sigue saliendo, pero ¿saben qué sale? El propelente, nada más. Ese nunca se va a acabar. Pero el fármaco ya se acabó ¿desde cuándo? Entonces, lo tenía ya en mi casa. ¿Desde cuándo, doctor? ¿Lo puedo utilizar? Si la prueba de flotación, ya vieron, si tiene 3 o 3/4 de lleno o está lleno el dispositivo, pues si no, pues nada más va a flotar porque ya está vacío el cartucho y entonces pues no tiene nada. ¿Y qué se está administrando? Nada. Por eso no me funciona, ¿verdad? Ahora esta es la técnica con la cámara espaciadora. Sí quiero que diferenciemos la técnica.
Hay que ver la diferencia. Bueno, no varía en el tema de la agitación. La administración adecuada, recuerden que existen diferentes tipos de aerocámaras. Pediátricas, en adulto. El tipo de mascarilla que vamos a utilizar. Existen muchas marcas ya también, o sea, sí tenemos, si son en tubo, sí tenemos que ver el tipo de aerocámara específica y educar también al paciente cómo lo va a administrar. Y ahorita también hasta en la limpieza de la aerocámara va a influir mucho. Miren, hagan que el niño inhale y exhale normalmente 6 veces. Está bien si llora. O sea, ¿por qué? Porque ya tiene la administración del fármaco. Otro punto importante con las aerocámaras y que creo que pasa comúnmente. ¿Cuántos disparos le mandaron a su paciente? 2, vamos a poner. ¿Qué pasa con la? Pues 1, 2. Ay, no es que lloró. Otro. ¿Qué pasó? Se está sobredosificando el fármaco. Porque al final tienen la aerocámara y están llegando el dispositivo. Y si nosotros, no, pues es que le voy a administrar 4 porque lloró. Hay que educar a los papás también a que utilicen bien el dispositivo. Porque si no, lo sobredosifican y luego andan todos alterados los niños. Pero es porque realmente no tuvieron la técnica adecuada en la administración de este dispositivo. Es dosis en cada en cada uso que tengamos con el paciente. Y aquí vemos, otra vez, primera descarga, se espera 1 minuto y se repiten los pasos 4 y 5. Aunque el niño esté llorando, le pueden administrar de esta forma. Ya nada más hay que ayudar al paciente, o más bien educar a los papás que siempre tengan nada más la mascarilla bien puesta en el paciente para que él pueda estar recibiendo el beneficio del fármaco. Y lo que les mencionaba, al terminar, limpiar la boquita y la carita. Esas son las diferencias entre un dispositivo de nube suave. Ustedes me van a decir cuál es la principal diferencia. Ay, güey, ya la accioné. Por eso se llaman nubes suaves. Realmente la ventaja que tienen también es esta disminución del impacto orofaríngeo, porque no sale disparado, ¿no? A diferencia del dispositivo de MDI. Esa es una de las grandes ventajas que tiene por el tipo de cómo está formulado, cómo está realizado esta evaporación. Los más conocidos, pues los dispositivos Respimat, ¿no? Que creo que son más bien los únicos que están en el mercado, donde yo conozco, que ayudan a mejorar el depósito pulmonar, disminuyendo este impacto orofaríngeo. ¿Cuáles son las ventajas? Menor velocidad en la salida, mayor duración de la nube del aerosol, elevada fracción de partículas finas, mayor depósito pulmonar, está libre de propelentes, que es un punto importante. ¿Por qué? Porque es el punto de los propelentes, a diferencia ya también, bueno, algunos MDIs nuevos ya no tienen propelentes tan contaminantes, pero eso se refiere en el tema de los propelentes. Es fácil de utilizar y el cartucho o el capuchón ya está integrado. Ya no se le cae, porque luego por eso perdían y pues eso también descomponía. ¿Cuáles son las desventajas? Que solamente tiene 90 días de duración. Si el paciente no lo utiliza en este tiempo, pues se tiene que retirar. Y la otra es que tienen que saber colocarlo. Muchas veces sabemos que viene el dispositivo, hay que abrirlo y hay que colocar adecuadamente el cartucho. Exactamente, para que se pueda adecuar. Si el paciente no sabe hacer eso, no va a servir de nada. Si no lo educamos a colocarlo, no le va a servir de nada, no lo va a poder utilizar y va a desperdiciar como 1,500, ¿no? Cuestan. ¿Se puede usar con una aerocámara? No, por eso. De hecho, el tipo de boquilla, doctor. ¿Cuál es la ventaja de la nube suave?
que tiene un efecto muy similar a la aerocámara. De hecho, por eso disminuye la deposición orofaringe, como menciona. ¿Por qué? Porque sale tan despacito que eso mejora el depósito pulmonar. ¿Cuál es la desventaja? Que si queremos utilizar una mascarilla, aquí no podemos. Digamos que es una aerocámara chiquita. ¿Cuál es la diferencia? Que no tiene la colocación de la mascarilla que ayuda mucho. Esa es la desventaja de este tipo de dispositivos también. Sí, ¿se puede utilizar? Sí lo puede utilizar, pero si, por ejemplo, el niño no, ahorita ya vimos o sea, no puede inhalar, aunque sea despacito, no se lo vas a poner como terapia nebulizada, ¿verdad? No le va a servir. Ahorita vamos a ver la técnica correcta. Aquí está la técnica correcta. El giro, que ya lo mostré, retirar el capuchón, realizar la maniobra expiratoria máxima. Aquí también tiene, igual que el MDI, y van a ver ahorita también en el dispositivo de polvo seco es lo mismo, la exhalación, la colocación en la boca, expiración lentamente, igual que con el dispositivo de MDI, tienen que inhalar. Si no inhalan adecuadamente, pues aquí hay un problema, el presionar el dosificador y generar la maniobra de apnea. Aquí viene el problema para los niños, doctor. Que tienen que, o sea, si lo tienen que adherir, a lo mejor un niño de 12, 13 años, para él sería un poquito más sencillo, ¿no? Arriba de 9 años, que ya tienen un poquito más de comprensión y que pueden utilizarlo más fácilmente. Pero para un pediátrico, un lactante, está un poquito complicado sin el uso de la mascarilla, ¿verdad? Digo, sí, es una gran ventaja el dispositivo, es una maravilla. ¿Por qué? Porque pues ya sale menos propulsión, es como utilizar una aerocámara chiquita, pero la desventaja es que no tiene la mascarilla. Y eso es lo que limita mucho al dispositivo de nube suave. Y ahora sí vamos a pasar a los últimos, que son los inhaladores de polvo seco. Esa es su composición, vamos viendo cómo tienen estas rejillas de dispersión para que salgan este tipo de dispositivos, y existen diferentes. Aquí por eso les decía el Breezhaler, ¿no? El AccuHailer, que es uno de los que más conocemos, creo que altamente conocido por nosotros, el Discus, el IPTA, bueno, que no, aquí está, ahorita más adelante lo presento, pero aquí está TurboHailer, ¿no? ¿Por qué les dieron estos silbatitos? Esto no es soplarle, es inhalar. ¿Por qué funcionan? Porque nos ayudan a ver si el paciente tiene suficiente flujo inspiratorio. Si no chifla, no funciona. Ni se lo den. Ni se lo administren. Por eso les pedí a Lucy que nos trajera ese tipo de dispositivos. Pero ¿cuál es el tema? Ahorita vamos a ver, dependiendo también el tipo de dispositivos, requieren un flujo inspiratorio diferente. TurboHailer es de los que menor flujo inspiratorio requiere. Aquí el AccuHailer necesita un flujo más inspiratorio mayor. Y bueno, no les menciono el tema de Breezhaler porque necesita todavía más. ¿Cuáles son las ventajas? Es accionado por la respiración. Ya vimos, por eso se requiere menos coordinación del paciente porque no tiene que estar, ay, le voy a apachurrar, y nada más es exhala. Ahorita vamos a ver la terapia y darle. Es portátil, es compacto, no necesita un espaciador. Aquí viene un bemol, no se necesitan las cámaras espaciadoras, pero si la requiere el paciente, no le queda, no lo puede utilizar. Ponle un tubote para que le jale desde acá, no. Señales de flujo inspiratorio en algunos dispositivos, estos no traen. Las desventajas, pues dependen, como les mencionaba, del flujo inspiratorio del paciente. Si el paciente no puede inhalar adecuadamente, pues no va a poder utilizarlo. La pérdida de dosis es muy común porque de repente el paciente está y le sopla.
Y de repente, pues el polvito que está aquí abajo, porque se deposita por aquí abajo, pues vuela, ¿no? Por final es un polvo y ya no se puede, ya no tiene la administración adecuada del fármaco. Puede ser sensible a la humedad, por eso la importancia de que estén siempre bien cubiertos, estén almacenados, porque como buen polvo, pues sabemos que se humedecen y pues ya no pueden llegar a funcionar. Y el tiempo necesario entre tipo de, o sea, no es lo mismo un dispositivo unidosis, que en donde tenemos que nosotros estarlos preparando, a ver, coordina el paciente, imagínense, está con disnea y ahí en lo que lo prepara y, ay, ahora sí, ya me lo puedo administrar. No es lo mismo un dispositivo unidosis a un dispositivo multidosis, ¿no? Que ya tiene todas las dosis preparadas para que lo pueda utilizar el paciente. Y aquí es la importancia del flujo inspiratorio máximo. El flujo inspiratorio mínimo para que puedan utilizar este tipo de dispositivos es de 60 litros arriba de 60 litros por minuto. Turbohaler requiere 60 mínimo, de 60 litros por minuto, de 50 a 60 litros por minuto. Ahorita lo vamos a ver en la dispositiva, para que lo puedan utilizar en flujo inspiratorio. Por eso el silbatito, si suena, le pueden dar un turbohaler. Si no, mejor buscamos otra opción. ¿Sale? Puede estar comprometido el flujo inspiratorio en adultos mayores, dependiendo del tamaño, la antropometría de nuestro paciente, el género, si tienen menor o mayor flujo, volumen pulmonar, el aumento en la gravedad de la patología. Si son pacientes disneicos, y dile, a ver, inhala profundamente, si vienen como pescaditos y no pueden, o sea, no pueden realizar una inhalación profunda. Es complicado, y un paciente hospitalizado pues va a ser todavía más complejo que pueda utilizar un dispositivo de polvo seco. ¿Cuáles son los errores más comunes? Que dejen de inhalar prematuramente. Aquí sí es una inhalación continua. Si luego de repente es, ay, no, pues no, así ya no pueden utilizarlo. El flujo, o sea, sí tenemos que, por eso les remarco esta importancia de nosotros verlo en el consultorio. Porque a lo mejor la primera vez le sale bien y en la siguiente visita de repente, no, pues no. O sea, sí tiene que ser más duro para que pueda realizar y pueda realmente tener un depósito pulmonar completo. La inhalación tiene que ser lenta y no forzada y no aguantar la respiración. O sea, otra vez el tema de las apneas. Si el paciente no realiza la apnea, el depósito pues ya sabemos que está comprometido. Dispositivos unidosis, como les mencionaba, la diferencia pues es que tenemos que estarlos administrando dosis por dosis, ¿no? A diferencia de los dispositivos multidosis, requieren la perforación del tipo de cápsula o óvulo que vamos a utilizar y necesitan un mayor flujo inspiratorio. Aquí estamos hablando de flujos inspiratorios arriba de 80, de 90 litros por minuto para que puedan utilizar este tipo de dispositivos, a diferencia de turbohaler, por ejemplo. Y los nuevos dispositivos multidosis, que realmente pues ya existe el turbohaler, el AcuHaler y este tipo de dispositivos que ya casi no utilizamos. Los más comunes pues sabemos que son estos dos. Y aquí la diferencia: turbohaler llega a tener de entre 120 a 200 dosis por fármaco. La rueda inferior es donde se deposita el fármaco, o sea, aquí abajito es donde se deposita el fármaco. Al girarlo, ya para que pueda inhalar, vean el flujo inspiratorio que requiere entre 50 y 60 litros por minuto, y el depósito pulmonar puede llegar a alcanzar hasta un 38%. Por eso les mencionaba que dependía también el tipo de dispositivo y el tipo de formulación que tenga el fármaco. El indicador tiene su indicador óptico de dosis y no tiene aditivos. Es la gran ventaja. Aquí está la composición de turbohaler. Aquí lo tenemos, aquí se ve más grande, ¿verdad? ¿Alguien se anima a presentarme cómo? A ver, Lucy, a ver que estos doctores están comiendo y se van a ahogar. Bueno, el mismo entrenador que ustedes tienen, lo mismo que se gira
y regresa. Y ahí ya se escucha un clic y es cuando ya tiene la carga. Ahorita vamos a exhalar todo lo que tenemos en pulmones y lo vamos a retener 10 segundos. Reteniendo los 10 segundos, exhalamos, ¿sí? Y nos hacemos el enjuague bucal. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Lo hago? No te quieres administrar un simio. Si quieres andar más. Digo, si quieren lo hago con el entrenador. Sí, lo hacemos con el entrenador. Sí es importante. ¿Cuál fue una de las diferencias que vieron contra el MDI? No lo agitan, ¿verdad? Sí. No es necesario agitar. Giramos, regresa y se escucha el clic. ¿Sí? Y el paciente sentadito. Y ahí es cuando hacemos el enjuague. Más bien el enjuague oral. Pues sí, digo, realmente sí bien lo representaste, Lucy. Dígame, doctor. Aquí viene una de las principales diferencias. Digo, la forma en que el paciente va a saber, una de las formas más fáciles que tenemos que educarlo a que realmente veamos que sí se administró o no se administró el fármaco, por eso traen los contadores. Si vemos que no se desplaza, no se lo administró. Realmente. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, una de las diferencias que tenía Kuheiler y que muchas veces por eso el paciente decía, sí me funciona, es esto, que llevaba lactosa en la formulación. Y entonces le quedaba ese sabor como lechoso o esa sensación como de saborcito en la boca. Pero era por el efecto aditivo que tenía discus, o que tiene discus más bien, que tiene ceretide. ¿Cuáles son las diferencias? Por ejemplo aquí, ya vimos cuántas dosis tiene Turbohaler, de 120 a 200 dosis. La diferencia aquí son 60 dosis. Vean el flujo inspiratorio que requiere, de 60 a 90 litros por minuto. Aquí, y se los digo, no sé si los comenté, yo soy paciente asmático, tuve experiencia con y fue muchos años mi mejor aliado, salmeterol fluticasona, pero sí es un tema cuando estás en una crisis, poder inhalar realmente, porque vean el flujo inspiratorio que requiere. La diferencia, como usted mencionaba, no sienten, ¿por qué? Porque no tienen este componente de lactosa que sí tiene la fluticasona salmeterol. Y el tema es que tiene mayor impactación faríngea. ¿Por qué creen que tiene mayor impactación faríngea? A diferencia de Turbohaler. Porque requiere mayor flujo. En Turbohaler, mientras acá sí requerimos un poquito más de fuerza en el flujo inspiratorio para que podamos alcanzar ahí. Y a eso se refiere el tema de la impactación faríngea. Dígame, doctor. ¿Cuánto tiempo se inhala? ¿O se tiene que escuchar el silbatito? Para saber que está recibiendo todo el fármaco. Realmente se menciona que tienen que ser aproximadamente unos 3-5 segundos para que pueda alcanzar a... Si el paciente, y yo por eso me gusta mucho y que tengan este tipo de dispositivos, si van a utilizar digo, obviamente, ¿verdad? Si nosotros vemos que el paciente es realmente el candidato ideal a que podamos administrar ese tipo de dispositivos. Sí tenemos que mencionarle que son mínimo de 3 a 5 segundos que esté ahí para que pueda alcanzar a inhalar. Sí, no. O sea, si le decimos, no. O sea, si luego nada más, ya. No, pues no, si no, no es cigarro, ¿verdad? O sea, entonces sí tenemos que tener un poquito más de tiempo para que podamos alcanzar a inhalar el medicamento y alcance a tener un depósito adecuado. Simples pasos, sí es muy sencillo. Digo, aquí diferencia, este es un entrenador, no tiene el tema para la apertura, no tiene la tapita.
También es importante, como en todo, enseñarle al paciente que siempre cierre su dispositivo porque luego lo dejan abierto, lo van y lo botan por ahí, se humedece el dispositivo, se humedece la boquilla y el dispositivo, cuando tenemos humedad aquí, y después del uso también educarlo a que sequen, a que limpien las boquillas. ¿Por qué? Porque si no se queda la babita y con la simple babita es un polvo al final. Jalamos y el dispositivo se va a quedar ahí pegado y ya no van a tener más bien ya no van a tener la absorción adecuada. Por eso esos pequeños detalles siempre les mencionaba que son la diferencia de muchas cosas, ¿sale? La inspiración y la carga del dispositivo. Bueno, aquí ya saben que tienes su gatillo, como ustedes mencionaron, la expiración, y luego, bueno, siempre y cuando previo haya dado el gatillo el dispositivo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre cómo tenemos que utilizar AccuHailer y el TurboHailer. Y por último, uno de los dispositivos que también tenemos por ahí, muy común, el IPTA. El IPTA es un inhalador que se puede utilizar, no es necesario comprobar la utilidad desde el contiene de 30 a 14 dosis. Ese es un tema también, ¿no? Muchas veces que tengan tan pocas dosis para el paciente, digo, siempre y cuando sean las dosis adecuadas para el tratamiento que le vamos a administrar. Y una vez abierta la bandeja, no pueden pasar más de 6 semanas entre su uso. Se tiene que desechar. Es la vida media que puede tener el dispositivo. Eso también puede ser una desventaja, o sea, es una semana y media que solamente lo puede tener el paciente. Si no se utiliza en la semana y media, hay que decirle desecha. Ya no lo puedes utilizar. ¿Por qué? Porque pierde el uso o la funcionalidad el dispositivo. Aquí es más sencillo. Abrimos. Profundo. Bueno, se me olvidó ya. ¿A mí qué me falló? No, aquí no hay agitación. Este es un dispositivo. Exactamente, la exhalación. Y ya. La apnea, ¿no? De 10 segundos. Muy importante aquí. Y ya la exhalación. Entonces, ese son el tipo de diferencias. Me enfoqué mucho en los dispositivos más comunes. Sabemos que existen una gran cantidad. Afortunadamente, pues hoy la mayoría de los dispositivos ya son multidosis. Es más fácil para el paciente, es más fácil adherirse al tipo de dispositivo, porque si un paciente con EPOC le tenemos que mandar un dispositivo que solamente tiene que estar compre y recompre, ahí vienen los inconvenientes que más adelante voy a mencionar y que ya había mencionado. El paciente depende mucho del tipo de la adherencia, también es costo-beneficio, etcétera, ¿no? ¿Cómo elegir el dispositivo ideal? ¿Qué propulsa el fármaco? Si el MDI, a diferencia del polvo seco, el flujo inspiratorio es menor, el flujo inspiratorio en el polvo seco ya lo vimos que tiene que ser mayor. ¿Qué propulsa? El propio dispositivo, ¿no? Ya vimos. ¡Pum! Tiene su propio propulsor. ¿Requiere mayor coordinación? Sí. En el polvo seco, pues no requiere tanta coordinación. Voy a hablar un poquito acerca de la tecnología que tiene. Les mencionaba mucho el tema de la tecnología que puede llegar a tener los diferentes tipos de dispositivos. Aquí tiene Aerosphere. ¿Recuerdan el tema de la lipofilicidad y todo lo que mencionaba al inicio de la importancia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Aerosphere, la diferencia es que son partículas compuestas por fosfolípidos. Son partículas similares al surfactante pulmonar. No quiere decir que sea surfactante, porque muchas veces han mencionado, no, es que trae surfactante pulmonar y eso genera que se pueda llegar a ser grumoso y le cuesta. No. Es una composición de fosfolípidos que también es importante para los cilios pulmonares que tengan esta adherencia, que son muy similares al surfactante que generan nuestros neumocitos de manera regular. Veamos el tamaño de partícula, es de 3 micrómetros. Ya vimos que esto va a generar un mayor depósito en las vías respiratorias
y el tipo de superficie que pueden llegar a generar para que se adhieran y puedan tener una mejor deposición. Me voy a brincar esta porque esta me gusta mucho. Este es un estudio que se presentó en el último congreso de ATS, que es el Congreso Americano de la Sociedad Torácica, bueno, más bien de cirujanos torácicos y neumólogos en Estados Unidos, en donde observemos cómo es la deposición, por ejemplo, de budesonide, glicopirono y formoterol en comparación a fluticasona, omeclidino y bilanterol. Esta es la diferencia también por el tema del tipo de dispositivo y también por la tecnología de Aerosphere. Observen, fue 2 veces mayor el depósito pulmonar en comparación a esta triple combinación, y observemos 4 veces mayor el tema de la budesonide, que tiene una mayor afinidad, que tiene un mayor depósito en comparación a fluticasona. ¿Qué va a generar que tenga un mayor depósito? Mayor efectividad clínica, mayor eficacia clínica. Esto está demostrado con estos efectos más bien con estos estudios de medicina nuclear, es una gamografía. Entonces, esa es la diferencia también que tenemos al tener los tipos ven la importancia del tipo de dispositivo, ven la importancia también del tipo de formulación y la tecnología que pueda llegar a tener, porque eso va a aumentar el depósito, llegando a un depósito pulmonar de ¿hasta cuánto, Pusi? ¿Cuánto tiene depósito pulmonar la triple terapia? 42%. Hasta en un 42%, la agarré distraída, por eso quería, hasta en un 42%. Esto se ve representado en este tipo de estudios, al utilizar este tipo de tecnologías. Ahora, regresando a lo que quería hacer un paréntesis por el tema de las tecnologías actualmente. Ahora, si tenemos la oportunidad en el paciente que sea una inhalación rápida y profunda, pueden utilizar un dispositivo de polvo seco. Aquí observemos esta tablita, llévensela, esta yo creo que nos va a ayudar muchísimo para el tipo de paciente que vamos a tener. Observen también por edades, de 0 a 3 años un dispositivo. Miren, prácticamente arriba de los 5 años empezamos a utilizar polvos secos. ¿Por qué? Porque ya el paciente tiene mayor coordinación, tiene un mejor entendimiento para el por qué utilizar. ¿Y por qué también a partir de los 5 años? ¿Es la edad de diagnóstico de qué? Exactamente. Arriba de 5 años podemos empezar a tener pacientes con asma, a diferencia de este tipo de pacientes. El flujo inspiratorio, aquí solamente buena coordinación y mala coordinación. Del flujo inspiratorio sí va a ser dependiente de qué vamos a utilizar. Prácticamente si tenemos una mala coordinación, en todo se utiliza un dispositivo de MDI por la facilidad de poder utilizarlo con una aerocámara. Y eso también es relevante. Del mismo fármaco tenemos que empezar, recuerden, si vamos a tener una administración de 2 dosis, por ejemplo, del mismo dispositivo, aquí nos menciona desde 30 segundos, pero lo ideal es 1 minuto de diferencia. Si es otro fármaco, de esperar desde 10 a 15 minutos. ¿Por qué nos referimos a 2 fármacos? Porque muchas veces tenemos dispositivos de no son multidosis, más bien multifármacos. ¿Sale? Son que realmente solamente tienen un fármaco, un salbutamol, y luego queremos utilizar el hiperatropio. ¿Qué tenemos que hacer? Primero darle prioridad al broncodilatador, luego al anticolinérgico y por último al corticoide. De esta forma tenemos que dar el tipo de fármaco, si lo vamos a utilizar en un solo fármaco. Porque es importante el tema de la apnea para el depósito pulmonar por sedimentación, y ese es el tema del cuidado. Ya nada más para ir terminando. Aquí nos menciona que tenemos que utilizar una vez al mes con agua tibia jabonosa, pero hay un punto muy importante, que no lo froten, nada más hay que caiga el chorrito de agua, que se limpie. ¿Por qué? Porque si lo frotan, ¿qué pasa? Aparte de eso, doctor, hay otro punto muy relevante que menciona aquí abajo, la carga electrostática. Recuerden que dentro de la aerocámara tiene una carga que eso permite que las partículas no se adhieran a la pared, que pasen directamente. Si nosotros generamos más estática, exactamente, va a perder la carga electrostática dentro del tubo, y eso va a generar que ya no funcione adecuadamente. Porque muchas veces también está, ¿cómo lo lavo? No, pues lo tallé bien, pero, o sea, ¿mande? Sí, así, como si fuera mamila.
No, pues así no es. Nada más es con agüita. Y el tema de cuánto tiempo tiene, dependiendo del tipo de aerocámara, pueden ser utilizadas hasta por 1 año. También ya si, no, es que tengo 4 años con mi aerocámara, híjole, creo que ya es tiempo de cambiarla. No, ya se pasó el tiempo de uso. Sí es importante que no va a ser tan fácil intercambiar a nuestros pacientes. Si nosotros lo teníamos aquí y de repente lo queremos cambiar acá, sí lo podemos hacer, pero ¿cuál es el impacto que tenemos que generar? En educación. Tenemos que enseñarle a utilizar el tipo de dispositivo que vamos a utilizar para que se adhiera y no impacte negativamente en su adherencia. Este es un diagrama también muy sencillo. Vean a qué se basa el flujo inspiratorio, va a ser siempre dependiente, la coordinación, mayor o menor coordinación que tenga el tipo de paciente que podamos llegar a tener. Y me voy a brincar un poquito ya nada más a esta diapositiva. Las preferencias del paciente, la elección del paciente. ¿Por qué? Porque la familiaridad que pueda llegar a tener con el tipo de dispositivo. Ya son pacientes que muchas veces ya tienen muchos años utilizando algún tipo de dispositivo y se adhieren más si tenemos una continuidad. A lo mejor son pacientes que muchos años, maltratados, tuvieron el uso del dispositivo con salbutamol. O sea, ya están más familiarizados con un MDI. ¿Qué podemos hacer? Bueno, voy a pasarle una doble o una triple terapia. ¿Cómo puedo hacer que optimice un MDI que podamos utilizar con una doble o una triple terapia? Puede ser una opción, ¿no? El costo, sí es importante. Yo sé que muchas veces para nosotros, cueste lo que cueste, pues el que tiene que ser, tiene que ser. Yo también soy muy fehaciente en ese tipo de cosas. Pero también para el paciente tenemos que considerar si es muy costoso y le tenemos que administrar 2 o 3 dispositivos. Un dispositivo que solamente tenga un fármaco, un tiotropio, y además le tenemos que administrar el doble broncodilatador. ¿Cuánto va a gastar? ¿3,000 pesos mensuales? Creo que le va a costar trabajo. Realmente, y muchas veces de aquí parte también el tema de la adherencia que tenga el paciente, que sea fácil de usar, la frecuencia de la dosificación, el tipo de factores del paciente, la coordinación, ya lo vimos, el flujo inspiratorio, el tipo de padecimientos. Aquí miren, entra artritis, Parkinson, y la consistencia en los beneficios de alguno de los pacientes. La técnica siempre va a ser la madre de que los pacientes puedan adherirse o no adherirse adecuadamente y que tengan un fracaso o un beneficio terapéutico adecuado. Y miren este dato que es muy relevante. 25 de los pacientes no reciben educación verbal del uso correcto del dispositivo. Imagínense, si yo nada más le digo, sí señora, utilice esto. Se va a quedar, ok. Bueno, ahí el bueno, pues que a lo mejor busca videos en internet o que lea el instructivo. Pero ¿cuántos realmente utilizan el instructivo? Y 45% de los pacientes solamente reciben una instrucción verbal para la administración. ¿A qué se refiere eso? Lo que les remarcaban en presentaciones anteriores. Educar y reeducar y reeducar y reeducar y reeducar y reeducar y reeducar y reeducar. Cada vez que vean a su paciente con EPOC, cada que vean a su paciente con asma, cada que vean a su paciente en alguna terapia inhalatoria, sí es importante que siempre lleve su dispositivo para que ustedes estén checando la adherencia y la frecuencia que están utilizando los pacientes. Que no solamente se lo estén administrando una vez, en la mañana cuando le dijeron mañana y noche, no es que ya nada más me lo estoy aplicando en la mañana. O un disparo en la mañana y un disparo en la noche cuando le dijeron 2 y 2. Entonces hay que estar verificando esto, la técnica que la estén llevando a cabo, porque a lo mejor el primer mes se les hizo fácil, pero ya el siguiente ya no lo están utilizando adecuadamente. Y por último, ya para finalizar, la administración del fármaco en aerosol permite las concentraciones adecuadas, ya lo vimos, permite minimizar los efectos adversos. La selección del dispositivo siempre tiene que ser adecuada al tipo de paciente que nos enfrentemos, lo que les mencionaba en presentaciones anteriores. Traje a la medida del paciente. Existen múltiples dispositivos y ahí está la magia muchas veces detrás del fármaco que vamos a utilizar. Y este punto es el que quiero que más nos llevemos.
La clave para maximizar el uso de los dispositivos de inhalación es la educación y reeducación. ¿Sale? Pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho la atención. No sé si tengan alguna duda. Gracias, gracias. Doctor, aparte de toda esta tecnología que nos ha mostrado, hay otros dispositivos que son los vaporizadores, Nebulizadores. nebulizadores. Y dentro de esos hay algunos que son que tienen un compresor y otros que le dicen que son ultrasónicos. Ah, caray. Que hacen una especie de un vapor mucho más fino aparentemente. Es que eso me faltó presentar. Esa es terapia nebulizada. Las diferentes... También, es que les digo que es un mundo muy grande. La terapia nebulizada también tiene el tipo de dispositivos que varía mucho. Por ejemplo, en cómo van a administrar en qué dosis van a administrar, si solamente lo van a administrar combinado o no combinado, si el tipo de mascarilla que van a utilizar, el tipo de nebulizador que van a utilizar. También todo eso nos podríamos aventar una charla, si gustan, y si hay oportunidad. Pero es que la terapia nebulizada es completamente diferente. Y ahí la sabemos que la utilizamos mucho más a nivel intrahospitalario, cómo la tenemos que administrar. ¿Por qué? Porque pues muchas veces esa es la única opción que tenemos con el paciente, ¿no? Entonces, ¿en qué flujo tenemos que poner el oxígeno para nuestro paciente? ¿Qué flujos tenemos que abarcar para que realmente pueda optimizarse el uso? Entonces, es un tema, doctor. Si quieren, les puedo mandar infografías, alguna información importante que pueda ser de utilidad. Si lo podemos revisar en otra presentación, con mucho gusto. Cuando tenemos al paciente ya le estamos terminando la terapia nebulizada y nos vamos a pasar a la terapia inhalada de mantenimiento, ¿la podemos pasar de un día para otro sin problema? Yo lo que les recomiendo, y más si son pacientes hospitalizados, que desde que están hospitalizados empecemos a administrar la terapia. Sí, ahí es la preferencia. O sea, desde que están ahí, empezar, o sea, si por ejemplo usted dice, doctora, lo tuve nebulizándolo con fluticasón, o lo estuve administrando con budesonide, y ya después lo quiero pasar a una triple terapia. Por un paciente exacerbado por EPOC, por ejemplo. Lo ideal es, desde que lo tiene hospitalizado, empezar a administrar el dispositivo. Si va a ser el dispositivo en polvo seco, si va a ser alguno de los dispositivos en MDI, que desde ahí empecemos a verificar que el paciente se pueda adherir, que el paciente esté administrando y se mantenga estable. Ese es el ideal. ¿Sale? Para que ya cuando salga, ya lo sepa utilizar, ya tenga los beneficios y ya no haya ningún inconveniente. Entonces, eso es fácil para el paciente hospitalizado. Fácil. Es lo ideal. ¿Sale? Entonces, ¿correcta o hay alguna duda? ¿No? ¿Perfecto? Bueno, dígame, doctora. Entiendo que, por ejemplo, si es un paciente con una crisis de asma, que obviamente no nos van a dar, o sea, el paciente no va a tener la capacidad de respiración profunda, de soportar y todo eso, va nebulizado. Y ya que va mejorando, que va quitando, digamos, lo agudo, empieza con los dispositivos. Sí, ya que aquí siempre lo más importante en ese tipo de casos es resolver la crisis aguda, como nos pasa en cualquier otro tipo de patologías. Resolviendo la crisis aguda, mejoramos la capacidad inspiratoria, porque ¿qué pasa con el paciente asmático? Vienen jadeando, ¿no? O sea, prácticamente pues las apneas que están generando y poderle decir, es lo que yo les ponía de ejemplo, o sea, uno como paciente asmático, estás en este periodo, pues lo único que requieres es, ábreme los pulmones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La terapia nebulizada, ¿qué es lo que nos mejora? Se administra el fármaco, lo empieza a administrar adecuadamente con la mascarilla. Una de las opciones puede ser también un dispositivo de MDI con mascarilla si no tiene una terapia nebulizada, administración de algún corticosteroide. Recuerden la diferencia en asma. ¿Cuáles son el tratamiento basal en asma?
broncodilatadores, específicamente SAMAS, SABAS, LABAS, y el otro, el corticosteroide. Realmente el LAMA o el antagonista muscarínico está más recomendado, sí tiene un beneficio en algunas, pero ya en las últimas fases del paciente asmático, el paciente asmático de difícil control, según lo que nos dice Gina. Pero ¿qué nos menciona Gina? LABAS con el corticosteroide, con el CI, a dosis leves, moderadas, altas. Entonces, aquí la ventaja va a ser administrar esto. Primero, rompemos con la crisis asmática, rompemos con la inflamación, y ya después, ahora sí, empezar a administrar adecuadamente el dispositivo que ustedes quieran. La ideal, pues siempre va a ser dobles terapias, CI-LABA, a diferencia del paciente con EPOC, que recuerden, CI-LABA ya se eliminó, por eso les decía en presentaciones anteriores, si van a utilizar corticosteroide LABA, que sea para el paciente asmático. Ya para el paciente con EPOC, si quieren utilizar un corticosteroide, de preferencia que sea en una triple terapia para que reciba el doble beneficio del LAMA-LABA. ¿Sale? Entonces, ¿se resolvió la pregunta, doctora? Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, doctor Salvador. Un placer.